Estoy hablando de Oseas capítulo 14. Ya que tenemos muchos amigos y personas que nos visitan, dando un poco de contexto, este libro de la Biblia presenta o hace como una especie de alegoría donde se presenta a Dios como un esposo fiel y a su pueblo como una mujer adúltera que constantemente traiciona y le da la espalda a Dios. En cambio, capítulo tras capítulo, versículo tras versículo, el Señor va mostrando su amor, su fidelidad y su misericordia para con este pueblo infiel. De manera que el tema central que hemos estado viendo de este libro es cómo un Dios fiel ama a su pueblo infiel. Y aquí el profeta le pone el cherry al pastel y nos dice así, Oseas 14, ya que solo son 9 versículos, vamos a leerlo completo. Leemos la palabra de Dios en su nombre y nos dice así su palabra: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, dice el Señor, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano, se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, su pueblo dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos, con los dioses falsos? Yo lo oiré, dice el Señor, y miraré y seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. Y culmina diciendo, preguntando: ¿quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos del Señor, los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, pero los rebeldes caerán en ellos. Bendito Dios y Padre bueno, gracias te damos una vez más por la oportunidad de poder estar acá, en tu casa, por la oportunidad de recordar el sacrificio de Cristo que nos vivifica, nos restaura y nos da esperanza. Gracias porque en esta mañana hemos recordado tu precioso Evangelio. Y ese es el Evangelio que está en el centro de las mismas Escrituras. Y ese es el Evangelio que será predicado esta mañana una vez más según tu voluntad. Solo te pedimos que nos des un corazón dispuesto a creer más y mejor tu Evangelio. Que nos des el entendimiento necesario para creer más en ti. Que nos des la sabiduría y la convicción necesaria para salir de este lugar dispuestos a vivir un nuevo año para tu gloria, de rodillas ante tu majestad, Señor. Así que te rogamos porque tu palabra haga el efecto que debe hacer, que produzca buen fruto en cada vida, en cada alma que está acá, y sobre todo en aquellos, Señor, que no han creído en Cristo, que puedan salir convencidos de la necesidad que tienen de un Salvador, y que ese Salvador pueda venir a su rescate y puedan salir de acá salvos por tu gracia. Así ponemos todas estas cosas en tus manos, te entregamos este tiempo, te pedimos una bendición especial, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo aquel que enseña en uno o determinado momento se ve en la necesidad de repetir sus enseñanzas, ya sea desde un púlpito, ya sea desde un aula,
el que enseña regularmente está repitiendo algunas cosas. Entonces, este capítulo, al ser el último de Oseas, en algunas ocasiones se va a sentir como un repaso, donde quizá vamos a repetir cosas que ya hemos escuchado. Y precisamente quisiera iniciar con una ilustración, con una historia que me he visto en la necesidad de repetirla decenas de veces. Esta es una historia, una fábula que la he tenido que decir en distintos escenarios, incluyendo esta iglesia. Así que es muy probable que muchos de los hermanos ya hayan oído esto. Pero por favor, disfrútela como el primer día. Porque resulta que para introducir a este sermón no he encontrado una mejor ilustración que esta historia que yo quiero contarte. Y es la famosa leyenda que muchos de ustedes conocen de el lobo que se arrepintió de ser lobo. Oiga bien, cuenta la historia que en una mañana salió al bosque un lobo solitario, deprimido, amargado por su situación. El lobo estaba cansado de ser un lobo, porque el lobo siempre le echa la culpa de que se comió a Caperucita, el lobo siempre es el malo de la película. El lobo tiene que lidiar con un macho alfa que tiene que enfrentarlo a diario. El lobo tiene que cazar para poder tener alimento. El lobo está despechado, está cansado de vivir su vida de lobo. Pero ¿qué sucede? Una mañana mira al prado, mira a lo alto y allá ve un rebaño de ovejas. Y el lobo empieza a pensar y dice: pero las ovejas no son igual que los lobos. Las ovejas no tienen un macho alfa que las maltrata. Las ovejas tienen un buen pastor que las cuida, que les da comida, que les da alimento. Los lobos, las ovejas, no tienen que matarse para conseguir alimento, al contrario, ya viven en paz. Entonces, desde ese momento, el lobo tomó la firme decisión: me arrepiento de ser lobo y desde hoy en adelante voy a ser una oveja. Entonces, como todo lobo que quiere ser oveja, fue a la librería y se compró un manual de cómo ser una buena oveja, marca Arme, por si acaso. Entonces, ahí él empezó a estudiar cómo ser una oveja y leyendo su libro aprendió a caminar como oveja, aprendió a comportarse como oveja, aprendió a hacer los mismos gestos que hace una oveja, el idioma de oveja. Entonces tenemos un lobo que habla como oveja, camina como oveja, se comporta como una oveja, pero ¿de qué es su corazón? Pero bueno, él sabía que le faltaba algo más. Así que decidió ir a la casa del trasquilador, entró al taller donde le quitan el pelaje a las ovejas y tomó todo el pelaje y se forró completo de lana. Ahora hay una gran diferencia. Tenemos un lobo que habla como oveja, se comporta como oveja, camina como oveja y se ve como una oveja. El lobo se sentía listo para ir al redil. Así que llegó el gran día, subió a la montaña y empezó a vivir con el rebaño. Todo era paz y felicidad. Tenemos un lobo que camina como oveja, habla como oveja, se ve como una oveja y vive con las ovejas. ¿Pero de qué es su corazón? Sucede que llega la hora de la cena y aquí sí hay problema. ¿Cómo es su interior? Un interior de lobo. ¿Y qué comen las ovejas? Pues las ovejas comen hierba, comen pasto, porque en su interior tienen un estómago preparado para consumir eso. En cambio el lobo, por más que intentó comer pasto, no pudo. Y se quedó sin cenar toda la noche. Así que en un momento de hambruna y desesperación, ¡ñau! Se perdió una oveja en el estómago del lobo. Entonces el lobo, triste por lo que hizo, porque se dejó llevar de sus impulsos carnales, el lobo desesperado y dolido, con un sentimiento de dolor, salió llorando
arrepentido y jamás volvió al redil. Aquí viene la pregunta de reflexión. Aquí viene la parte seria. Pregunta: ¿podemos decir que ese es una oveja descarriada? No. ¿Por qué no? Nunca fue oveja. Podrás caminar como oveja, podrás vestirte como oveja, podrás vivir con las ovejas, pero hasta que el Señor no haga una obra milagrosa y extraordinaria y saque ese corazón de lobo y lo implante, mejor dicho, en ese interior un corazón de oveja, hasta que no haya un cambio interior, jamás y nunca un lobo podrá ser una oveja. Resulta que no hay mejor manera de explicar cómo ocurre la regeneración en el hombre y el verdadero arrepentimiento que con esta ilustración. Porque muchos de los que están acá sí han vivido como lobos, pero cuando tuvieron un encuentro con Cristo, por más que quisieron resistirse, el cambio tuvo que venir, porque como decía un famoso predicador, creer en Cristo es como chocarse con una patana, no hay manera de tú quedar igual. Tiene que haber un cambio. Donde hay arrepentimiento, debe de haber un cambio. Y precisamente esto es a lo que va a apelar el profeta Oseas en su último capítulo. Es un pueblo que está completamente descarriado. Es un pueblo que ha intentado ser bueno con sus propias estrategias y sus propias artimañas. Se crearon sus propios dioses y su propia religión a su manera. Entonces, ya Oseas, después de haber revelado quién es este Dios tan bueno, bondadoso, que los acepta a pesar de sus pecados, le da la clave para vivir en una relación con Dios. Le muestra que el camino hacia la reconciliación con nuestro Señor es un arrepentimiento sincero y la gracia de Dios. Es por eso que hoy en esta mañana vamos a ver el arrepentimiento, la sinceridad y la gracia de Cristo como el camino hacia la reconciliación. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento sincero y la gracia de Cristo son las líneas que trazan el camino hacia una verdadera reconciliación con Dios. El arrepentimiento sincero, la gracia de Cristo, son las líneas que trazan el camino hacia la verdadera reconciliación con Dios. Y usted se dirá: Leandro, pero tú no podías buscar un mejor mensaje para Año Nuevo. Arrepentimiento, sinceridad. O sea, la mayoría de iglesias hoy, es más, si hiciéramos un ejercicio, pudiéramos más o menos tener una idea de lo que se está predicando en la mayoría de iglesias de hoy. El tiempo de la primicia, el año de prosperidad, el año de la buena voluntad del Señor. Y en el Gregorio hablan de arrepentimiento. Un hermano me escribió y me dijo: ¿y qué pasó? En el Gregorio se descarriaron, se fueron a beber en diciembre, fue que tú vas a predicar eso. ¿Por qué hablar de arrepentimiento en un mensaje o sermón de Año Nuevo? Bueno, en primer lugar, no es que yo quiero predicar este mensaje, es que el Señor no me dejó de otra. Pero quizás la lección que el Señor nos quiere enseñar esta mañana, que antes de pensar en un año de avivamiento, tenemos que entender que los avivamientos empiezan de rodillas, empiezan en humillación, empiezan buscando el rostro del Dios verdadero. Así que si tú piensas o te imaginas o le ruegas a Dios un año de avivamiento, un año de
prosperidad, etcétera, etcétera. El Señor te dice hoy que primero procura vivir un año de rodillas y en humildad delante de Dios. Y que ese arrepentimiento sea un arrepentimiento sincero. Y pudiéramos decir, pero ¿por qué yo tengo que arrepentirme si ya yo creí en Cristo? Bueno, si algo nos ha enseñado el profeta Oseas es lo siguiente: todos estamos a un ídolo de descarriarnos y a una tentación de traicionar al Señor. No necesitamos mucho para alejarnos del Señor. Solo necesitamos que un ídolo, que algo que nos guste, nos pique los ojos para nosotros caerle detrás. No necesitamos mucho para ser infieles al Señor. Por eso es que la vida cristiana es una reconciliación constante con Cristo. Por eso es que algunos autores de vida cristiana presentan la vida cristiana como una montaña rusa. A veces en el año es probable que en este mismo año que va a empezar haya momentos donde tú te sientas tan arriba que tú crees que estés tocando el cielo. Y hay otro momento que espiritualmente tú estés tan abajo que tú estés comiendo el polvo. Entonces, en esta montaña rusa de la fe, tenemos que estar conscientes que necesitamos caminar en el camino hacia la reconciliación con Dios. La vida del cristiano es una vida de reconciliación constante. Esto es lo que Oseas está proponiendo. Esta es la solución a la idolatría. Busquen a Dios en arrepentimiento, con sinceridad, y vayan detrás de la gracia de Dios. Porque la vida cristiana se debe vivir de rodillas, suplicando perdón y llenos de vergüenza a causa de nuestros pecados. Te lo voy a decir en lenguaje del profeta Oseas, para que tú veas cuál es la condición del hombre. Según el profeta Oseas, su pueblo es como una ramera que se prostituye con dioses falsos, capítulo del 1 al 3. Su pueblo son como ladrones que traspasan linderos, son criminales que no respetan los límites de Dios. Oseas 5:10, su pueblo no tiene piedad, su piedad es como una nube que se desaparece. Oseas 6:4, su pueblo es como un horno que siempre está listo y preparado para cocinar pecado y reproducir maldad. Oseas 7:4 al 7, Oseas dice en su capítulo 7, versículo 8, que su pueblo es como una torta, como un bizcocho medio crudo, que tú lo ves cocido de un lado y cuando tú lo volteas, está crudo del otro. Tú no ves muy lindo, muy bonito en la iglesia, y cuando tú nos volteas, estamos llenos de maldad y le fallamos constantemente a Dios. Como palomas salvajes que no entienden la palabra de Dios, como un árbol torcido que dice que está apuntando a la voluntad de Dios, pero falla constantemente. En muchas ocasiones somos hipócritas, como dice Oseas 11:7, llamamos a Dios Altísimo, pero vivimos según nuestros propios preceptos. Y como dice Oseas 13:2, la mayoría terminamos siendo artífices de nuestros ídolos, creadores de sustitutos de Dios. ¿Y cómo se llama la obra? Un pueblo infiel, un pueblo rebelde. Y así hemos sido muchos de nosotros, pero el mensaje sigue siendo el mismo. A pesar de la infidelidad de su pueblo, Dios sigue y seguirá siempre amando a su pueblo infinitamente. Porque a pesar de ser un pueblo rebelde, el pueblo de Israel, Dios sigue siendo un pueblo infinitamente. Dios sigue siendo un Dios infinitamente fiel. A pesar de que su iglesia a ratos parezca rebelde, Dios sigue amando a su iglesia porque es un Dios infinitamente fiel. Y la pregunta que deberíamos hacernos para cerrar esta novela de Oseas es: si es verdad que Dios restaura, ¿cómo lo hace? ¿O cómo debería ser? ¿O cómo se ve en la práctica? ¿O qué debería yo hacer para ser restaurado por este Dios fiel? ¿Cómo me dirijo hacia el camino que conduce a la reconciliación real con Dios? ¿Cómo me dirijo al camino que conduce a la reconciliación real con mi Dios? En primer lugar, dando pasos de arrepentimiento. Este capítulo es un grito desesperado del profeta Oseas, diciéndole a Israel: arrepiéntete de tu idolatría.
Si bien pudiéramos dividir este capítulo, lo podemos dividir en dos partes. Y es la primera, una súplica de arrepentimiento sincero. Y la segunda, la respuesta de Dios a esa súplica. Y esta súplica empieza con una demanda como introducción. Ahora yo quiero que usted abra su Biblia y vea conmigo, paso a paso, de qué se trata esto. Versículo 1. El clamor, el lloro del profeta Oseas: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Esa palabra volver es una palabra que se va a repetir cientos de veces en el Antiguo Testamento. Se refiere a un cambio de dirección y se traduce como arrepentimiento. En el Antiguo Testamento, arrepentimiento es cambiar de dirección. Pero es curioso que en el Nuevo Testamento la palabra para arrepentimiento es cambiar de mente. ¿Y qué tienen en común un término con el otro? En los dos hay cambios. En uno cambias de dirección, en la otra expresión bíblica cambias de mente, cambias de actitud mental. Es decir, que en el verdadero arrepentimiento debe de haber un cambio. Debe de haber un motivo, vamos a decir, una inclinación a que realmente necesitas cambiar. Según la Biblia, no yo, cuando luchas con ese X pecado, pero no te apartas de ese X pecado, aunque tú vengas, llore, brinque y patalee aquí, si no hay un apartamiento de ese pecado, es porque no ha habido un verdadero arrepentimiento. Dice Leandro, eso suena un poco fuerte, un poco cruel. Bueno, lo que sucede es que lo que la Biblia me está enseñando es que el arrepentimiento genuino y sincero no es algo que depende de mí en su totalidad, es algo que depende de la gracia de Dios operando con su Espíritu Santo en mi vida. El lobo no puede hacerse oveja por su propia fuerza. Asimismo, hermano, amigo, querido y personas que nos visitan, tú no podrás apartarte del pecado y vivir en santidad por tus propias fuerzas. Necesitas que el Creador, tanto de la oveja como del lobo, opere un milagro poderoso para que te aparte de tu pecado y de tu maldad. Asimismo, para nosotros y para el pueblo de Israel poder apartarse, necesitaba de la gracia de Dios. Y sigue diciendo el versículo 2: ok, necesitas arrepentimiento. ¿Qué yo te recomiendo que hagas? Dice el profeta. Lleven con ustedes palabras de súplicas, versículo 2. Y vuelvan, lo repito otra vez, vuelvan a Jehová, arrepiéntanse. Ese llevar con vosotros es como tomen una palabra de súplica y llévenla delante del Señor y arrepiéntanse. Ahora bien, esa plegaria, esas palabras de súplica, ¿en qué consisten? ¿Qué le deben decir al Señor? ¿Qué le deben decir? Díganle: quita toda iniquidad, acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Versículo 2. Quita, eleva, alza, llévate la maldad, llévate la iniquidad. Iniquidad significa pecado, significa perversidad, significa caminar por un camino torcido. Algo que el profeta Oseas, cuando tú lo lees en el idioma original todo el capítulo, es como si fuera un poema donde él va a usar la ilustración de un camino para decir su mensaje. O sea, le está diciendo: ustedes necesitan regresar, volver a Dios, porque ustedes han estado caminando por caminos torcidos que llevan a la muerte, que llevan al pecado. Necesitas tener la convicción de que tiene que haber un cambio en cómo caminas en tu vida. Tienes que pedirle a Dios de manera sincera que te quite la iniquidad, que te quite el pecado. ¿Y qué más debes pedirle? Que te reciba con bondad. Sigue diciendo el texto: recíbenos con bondad. Y aquí viene una de las partes más curiosas de ese pasaje. Dice: y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Cuando tú lees en el original, ¿ustedes saben cómo diría más o menos?
recíbelo con bondad, Dios, y te ofreceremos todo de nuestra boca. ¿Cómo así? Sí, te ofreceremos toros de labios. Así es que dice el poema de Oseas 14. ¿Y por qué él dice que le va a ofrecer toros de su boca? Bueno, ustedes saben que en el antiguo pacto, para tú ir delante de Dios, tenía que llevar un animal para sacrificarlo. Pero lo que Oseas está diciendo es que el pueblo está en una ruina, que el pueblo no tiene toro para ofrecer. Entonces, Señor, yo quiero que ustedes vayan y le supliquen al Señor y le digan: nosotros no tenemos toro, no tenemos becerro, no tenemos palomita, no tenemos nada que ofrecerte. Lo único que tenemos para ofrecer es las alabanzas de mi boca, es lo que puedan decir mis labios de ti. Para el tiempo de Oseas, esa petición era una locura, porque en el antiguo pacto, para que Dios te aceptara, tenía que haber sangre. Ahora, ¿qué sucede? Definitivamente Oseas está viendo más allá del antiguo pacto. Oseas está apuntando directamente a Cristo, porque la única manera en que el Señor escuche las súplicas, las palabras de un pecador, es que mire a Cristo a través de ese pecador. Amén. Esta expresión anuncia la obra de Cristo. Para que Dios te acepte sin tener ningún toro, ningún chivito, necesitas a Cristo. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de ir delante de Dios y decirle y suplicarle: Señor, yo no tengo toro, yo no tengo chivo, yo no tengo vaca, yo no tengo ni que caerme muerto, Señor, pero tengo un Cristo que murió por mí en la cruz, y Él es el Cordero perfecto de Dios, y ahora en Cristo somos aceptados. Y la última parte de esta súplica sincera, Oseas dice en el verso 3: no nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. La idea es: Asiria no nos puede salvar. Asiria representaba el poder político y militar de la época. Asiria era un ejército, un gobierno, por decirlo de alguna manera, que estaba creciendo en poder, y era el pueblo que habría de arrasar con el pueblo de Israel del norte, que es al que le habla Oseas. Entonces, los religiosos y líderes y políticos de la época entendían que si Israel del norte se alía con Asiria, entonces ya nadie nos va a destruir. Si nos aliamos con el gobierno de la república, estamos seguros. Eso piensan algunos, eso pensaban ellos, pero esa no es la realidad. O sea, les invita a que el pueblo suplique y le diga a su Dios: no es la política que nos va a salvar, no es ningún hombre que nos va a salvar. Y es interesante que la palabra salvación ahí la vimos en el capítulo 13, es Yashá, que se traduce como salvación. De esa palabra viene Oseas o Oseas, que sonaría así como en el original, que significa salvación. Pero de esa palabra salvación que usa Oseas es de donde viene también la palabra Jesús, que significa el Salvador. Si yo intentara hacer como una especie de transliteración de lo que dice ahí, es como si el profeta estuviera diciendo: Asiria no es mi Jesús, perdón. Los caballos, el poder militar no son mi Jesús. Ni ninguna otra cosa más creada será mi Jesús, porque el Jesús verdadero es el Jesús revelado en la Biblia. El Jesús que salva es el Jesús revelado en la Biblia. El Jesús que te lleva al cielo es el Jesús que murió en un madero por tus pecados. Ciertamente, podrías pasarte horas afirmando que Jesús es tu Salvador. Tú puedes venir, te tomas tu pan, te tomas tu vino, y Jesús es mi Salvador. Pero si al salir de este lugar, lo que te da seguridad es tu dinero, es un título universitario, es tu empleo, son tus hijos, son tus habilidades, son tus relaciones humanas, si lo que te da seguridad son las cosas banales de este mundo,
es probable que todo eso sean Jesuses falsos para ti. Pseudo salvadores que no salvan a nadie. Chapulines colorados, como decíamos aquella vez, que no tienen poder para salvarte. Esos ídolos te podrán dar placer, te podrán dar lujo, popularidad, reconocimiento, bienestar social, comodidad, pero en ninguno de ellos encontrarás el amor, la ternura y la salvación que te ofrece Jesús. Ninguno de esos salvadores te saca de las llamas del infierno. Nadie te salva de manera tan tierna como Cristo. Nadie te atiende cuando estás afligido como te atiende Cristo. Porque mira cuál es la razón de adorar y de seguir este Salvador. Mira cómo termina el versículo 3. Porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Y aquí hay un poquito de palabras interesantes. Misericordia ahí se refiere a amar a alguien, a mimarlo, a acariciarlo, a querer a alguien con ternura. Pero mejor aún es que huérfano, esa palabra huérfano significa hombre afligido. Si empezamos a repasar lo que parece que nos espera en este 2025, hay muchas razones para estar afligidos. Ni bien arranca el año y ya en China anda de un virus igualito al coronavirus. Ni bien arranca el 2025. Ya por ahí andan los economistas haciendo proyecciones que quizá en el 2025 nos estemos comiendo uno con otro mismo. Quizás cerca de terminar el año perdiste un familiar, quizás el año pasado perdiste a alguien y tú te preguntas, ¿y cómo yo voy a enfrentar este año nuevo sin esa persona? Quizás te propusiste 8,000 metas a lograr en el 2024 y no lograste ninguna. Y tú te dices y te preguntas, ¿y ahora? ¿Para dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Hay muchos motivos para sentirse afligido en este mundo de pecado. Hay muchos motivos para que seamos hombres y mujeres afligidos. Pero bien supo decir el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, del 8 al 10, que podemos estar atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Para recordarnos que este mundo de aflicción no es nuestro destino final. Para recordarnos que en Cristo el afligido haya misericordia. Ciertamente seremos afligidos durante este año nuevo y en los años que vienen si Cristo no ha llegado. Seguiremos siendo afligidos, sobre todo por nuestros pecados, porque nuestros pecados nos llevan a la lona, nos golpean fuerte, pero no importa qué tan afligidos nos tengan nuestras tentaciones, en Cristo hallamos amor, perdón y misericordia, porque la despensa de la gracia que Cristo compró está abierta para ti. De manera que si terminaste tu año golpeado por el pecado, tirado en la lona espiritual, no tienes por qué permanecer aquí. Porque hoy Dios nos invita a iniciar un nuevo año experimentando un arrepentimiento sincero. Experimentando la transformación genuina que Cristo nos ofrece. Y ya yendo rapidito, si tú te das cuenta, en todo eso que leímos, hay como una muestra de cuáles son los elementos de un arrepentimiento sincero. Tiene que tener convicción de pecado, versículo 2, quítame la iniquidad, quítame el pecado. Un arrepentimiento sincero debe tener un reconocimiento de que los humanos somos inútiles y de que la obra de Cristo es la que rescata. Mira cómo dice versículo 2, recíbeme con bondad. Y tiene que haber una disposición a ser fiel, una resolución al cambio. En esta petición de arrepentimiento el pueblo habría de decir: Señor, sé mi único Dios. Versículo 3. Nunca diremos a la obra de nuestra mano, dioses nuestros. Ellos entendían que tenía que haber un cambio. Ahora bien, en último y segundo lugar,
¿Cómo restaurar una relación luego de la infidelidad? ¿Cómo me dirijo hacia el camino que conduce a la reconciliación? En segundo lugar, confiando en que la gracia de Dios a través de Cristo es suficiente. Confiando en que la gracia de Dios es suficiente. Confía en que la gracia de Dios es suficiente para provocar un verdadero abandono de pecado en tu vida. No seas como ese lobo que quiso convertirse, transformarse en otra cosa con sus propias fuerzas. Lamentablemente, nosotros muchas veces nos vemos tentados a autofabricar nuestra vida cristiana. Vamos y compramos en redes sociales el manual de cómo ser un buen cristiano. Y aprendemos a hablar como se supone que hablan los cristianos. Nos vestimos como se supone visten los cristianos. Y pensamos que si cumplimos con cierta norma, ya somos cristianos. Pero cuando viene a ver, nuestro corazón sigue siendo un corazón incrédulo, un corazón de lobo. Porque un cristianismo fabricado con manos humanas, al final es un ídolo cualquiera. Repito, un cristianismo fabricado con manos humanas, al final termina siendo un ídolo cualquiera. Porque el verdadero y mero cristianismo es engendrado, concebido y sostenido a través de la obra de Cristo en una acción de pura gracia. Y a veces tenemos problemas con esa palabrita, gracia. En el Nuevo Testamento, la palabra griega que se usa para gracia tiene una connotación muy amplia. Nuestra Biblia lo traduce como bondad inmerecida, regalo inmerecido. Pero sobre todas esas cosas, gracia significa favor. Favor inmerecido. Y cuando pensamos en un favor, ¿en qué pensamos? O sea, cuando yo te hago un favor a ti, debería de haber, tú deberías esperar algo a cambio de mí. ¿Tú deberías esperar algo a cambio? Si yo te hago un favor a ti, ¿tú deberías esperar algo a cambio? Pero ¿qué sucede? Nosotros muchas veces estamos clamando y dando gracias a Dios por su bondad, su misericordia y por su gracia, por su favor. Pero muchas veces nosotros pensamos que Dios está obligado con nosotros, que Dios está obligado a salvarnos. Y vamos delante de Dios con el orgullo hinchado, pensando que Dios tiene una responsabilidad o que le estamos haciendo un favor a Dios con venir y arrepentirnos. Gran cosa yo. Tú podrás dejar de ser tú, pero Cristo seguirá siendo Cristo y su gloria seguirá siendo su gloria. Pero no, al no entender en profundidad lo que es la gracia, no acudimos de la manera correcta a suplicarle a Dios por el perdón de nuestros pecados. Voy a aprovechar que la hija mía, la hija de mi esposo, de mi mujer, como solemos decir aquí en República Dominicana, vamos a aprovechar que ella está allá detrás y le voy a contar algo que nos suele pasar con ella. Sucede que los niños a esa edad son extremadamente egoístas y ellos quieren tener su propio reino y ellos quieren que las cosas se hagan como ellos digan, a la hora que ellos digan y de la manera como ellos digan. ¿Es así o no es así? Ellos quieren manipularte completamente. Entonces, nuestra niña suele venir con una actitud muy arrogante a pedirnos cosas. Papá, quiero agua. Papá, quiero leche. Papá, quiero aquello. Entonces, mi esposa y yo tratando de ayudarla, está tratando de enseñarle a que ella diga por favor y se dirija de otra manera. Entonces, cuando ella viene, papá, quiero agua. Por favor. Y ella dice, por favor. Tal cosa, por favor. ¿Qué sucede? Un día estoy haciendo algo en la casa, ella me pide agua y ella me dice, papá, quiero agua. Yo digo, no lea, ¿cómo se dice? Por favor, quiero agua. Pero yo le digo, espérate, tienes que esperar que papá termine para buscarte el agua. Papá, por favor, quiero agua. Yo la ignoro. Entonces, papá, por favor, quiero agua. Yo la ignoro. Entonces ella va, se me pone cerca, junta sus dos manitas y dice, papá, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, yo quiero agua. ¿Cómo tú te resistes a algo así? Ella entendió que la única manera de ella conseguir esa agua era a través de mí. Que era un verdadero favor
que yo no estaba en la obligación, que yo sí tenía la opción de negarle el agua. Y allí ella fue encarecidamente a pedirme el preciado líquido. ¿Qué sucede? De igual manera, cuando contemplamos la gracia realmente de Dios, así de manera encarecida, rogando de rodillas, con lágrimas y como sea, tenemos que clamar por misericordia, porque ciertamente, si hoy no hemos sido consumidos, es por su misericordia, por su gracia. La gracia de Dios verdadero es el único antídoto capaz de curar un corazón que adultera con dioses falsos. La gracia de Dios fiel es el antídoto para los infieles. Y mira cómo es la estructura de estos pasajes. Es como que lo que pasa en los pasajes que siguen es la respuesta a lo que ya hablamos. En primer lugar, el pueblo pide en el versículo 2 que le quite su pecado. Petición: Señor, quítame el pecado. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Versículo 4. Respuesta de Dios: Señor, quítame el pecado. ¿Y qué dice el Señor? Yo sanaré tu rebelión, yo sanaré tu pecado. Luego dice: recíbeme con bondad, te suplico que me acepte. Respuesta de Dios. Después, parte B del versículo 4: pues te amaré de pura gracia, y mi ira se va a apartar de ti. El pueblo pide: Señor, queremos que tú seas nuestro único Dios. La salvación no está en las alianzas políticas, no está en el poder militar, no está en ninguna cosa. La salvación solo está en ti, que te compadeces de los afligidos. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios? Por allí, versículos 5 al 8, el Señor responde aquí de una manera más extendida y metafórica. El Señor dice: yo seré tu único Dios. Esta es una respuesta metafórica donde está lleno de imágenes que nos muestran el glorioso destino que le espera a aquellos que han creído en Cristo. Yo seré tu Dios, dice el Dios de Israel y el Dios de nosotros. Esto es lo que se llama una respuesta llena de gracia. Es que el arrepentimiento sincero y la gracia de Cristo son las líneas que trazan el camino hacia la reconciliación. Ahora miremos, para terminar, ¿de qué se trata esta respuesta de gracia? Yo sanaré su rebelión, versículo 4, parte A. Yo curaré su apostasía, mejor dicho. Es que el pueblo estaba descarrilado, estaba apartado, y el Señor dice: yo los voy a rescatar. Los amaré de pura gracia. La palabra gracia ahí significa amar abundantemente. Es que el amor de Dios se rebosa para con los pecadores, y Él aparta su ira de nosotros a través de Cristo. Y aquí termina con una promesa gloriosa. Dice, versículos 5 al 8, cáigame atrás: yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio. Lirio es una planta que produce una flor aromática de olor agradable, y se extenderán sus raíces como el Líbano. El Líbano era ya una montaña famosa porque había abundancia de cedros y árboles preciosos, y se extenderán sus ramas, y será su gloria como olivo. ¿Saben que de allí que viene la aceituna? De ahí que viene el aceite, que representa el Espíritu Santo en muchas ocasiones, el Espíritu de Dios y la unción. Y también esa planta de olivo se consideraba una madera preciosa en ese tiempo, y perfumará como el Líbano, y volverán y se sentarán bajo su sombra. Es decir, estarán protegidos por Dios, serán vivificados como el trigo que tanto necesitaba el pueblo, que representa como ese sostenimiento, esa abundancia que Dios da. Y florecerán como la vid, como esta planta de uva, pero su olor será como vino del Líbano. Ese vino del Líbano no fue el vino de la fuerza, que es el 31, no. Ese vino del Líbano tiene un aroma dulce y fragante. Y Efraín, el pueblo, dirá: ¿qué más tendré yo que ver con los ídolos? Después de experimentar la gloriosa, majestuosa, y de Oseas presentarle el glorioso futuro que tienen los
escogidos, los verdaderos israelitas que han creído en Cristo y que tenemos nosotros como iglesia, después de una gloria tan grande, ¿para qué yo quiero ídolos? ¿Ídolos para qué? Si Dios me da todo lo que yo necesito, ¿qué más tendré yo que ver con los ídolos? Los oiré, los miraré y seré como el haya verde. Seré como esa rama que va renaciendo y de mí será hallado tu fruto. Eso me recuerda a Jesús por allá en Juan 15:5, ¿lo recuerdan? Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Es decir, el Señor nos dice, yo soy el tronco del árbol y ustedes las ramas, y sin mí no pueden dar frutos. Por eso es que nada podemos hacer sin el Señor. En conclusión, es año nuevo. Muchos andan por ahí declarando el año de la cosecha, el año de la abundancia, el año del avance, el año de cumplir mis metas, pero en vez de pedir eso, iglesia de Gregorio, amigos e invitados, ¿por qué no pedir un año para vivirlo de rodillas, postrados ante su presencia? ¿Por qué no pedir un año para vivir de rodillas, postrados ante nuestro Dios? ¿Por qué no pedir un año de más oración y súplica? ¿Por qué no pedir un año de verdadero cambio y arrepentimiento? Y Oseas culmina con esta frase emblemática, versículo 9. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos son rectos. Los caminos del Señor, de Jehová, son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán. En lo que nuestro hermano Benjamín, hijo Tuti, se prepara para culminar, allá en el trabajo, un grupo de creyentes leímos un libro de vida cristiana, de discipulado, y ese libro termina con un poema. Ese poema, cuando yo lo leí a final del año pasado, decidí tomarlo como una resolución para este nuevo año. Y yo quisiera compartirlo con ustedes. Yo quiero que Isaías me ayude con la proyección. Hemos hecho una adaptación de este poema, el cual yo quiero leerles. Ahora bien, usted puede sentirse en plena libertad de leerlo junto conmigo, de leerlo en su mente, simplemente de escucharlo, pero yo entiendo que hay muchas cosas de estas que dice este poema que debieran ser nuestra bandera y nuestro estandarte para vivir un año caminando hacia nuestro Redentor. Y nos dice así: en este año no miraré atrás, no renunciaré, no me detendré, no retrocederé y me quedaré quieto. En este año no necesito permanencia, posición, ascensos, aplausos o popularidad. No necesito tener razón, ser el primero, estar arriba, ser alabado o reconocido. En este año quiero caminar por la fe, amar por la paciencia, vivir por la oración. Ya mi rumbo ha sido fijado, mi paso es rápido, mi meta es el cielo, mi camino es estrecho, mi andar es difícil, mis compañeros son pocos y mi guía es confiable. Mi misión es clara. Debo evitar en este año ser comprado, disuadido, atraído y seducido deliberadamente por el pecado. Este año no me acobardaré ante el sacrificio, no vacilaré ante la adversidad, no negociaré en la mesa del enemigo, ni cenaré en la casa de mis ídolos. No vagaré en el laberinto de la mediocridad, no me rendiré, no retrocederé, no renunciaré, ni callaré hasta que haya orado, predicado, meditado y mantenido la causa de Cristo durante este nuevo año. Y aún después de que este año pase, seguiré hasta que Cristo regrese, hasta dar el agotamiento. Predicaré hasta que todos sepan y trabajaré por Él hasta que venga. Y cuando Él venga en su gloria a buscar los suyos, no tendrá problemas en reconocerme, porque mi bandera está en alto, está a la vista de todos. Soy amado por Dios, esclavo de Cristo. Jesús es mi único Salvador. Solo por Él he de vivir y solo a Él he de servir. Que el Señor les bendiga.